Hola, muy bienvenidos. En esta hora le damos la más cordial bienvenida a una nueva transmisión de la Iglesia Cristiana Casa de Dios. Estamos muy contentos de tenerle una vez más entre nosotros. Gracias por atender la invitación y conectarse a esta nueva transmisión en una tarde por demás especial. Es un día muy especial, este 23 de diciembre, ya este miércoles 23 de diciembre, la antesala de la Navidad. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos da de reunirnos de una manera virtual para tener un tiempo de agradecimiento, un tiempo de oración y un tiempo de meditación en la palabra del Señor. Así que le doy la más cordial bienvenida una vez más a cada uno de ustedes. Gracias por su atención. Y quiero iniciar este tiempo de transmisión con un pasaje de la palabra de Dios que está ubicado en el capítulo 7 del libro de Isaías. Y quiero leer solamente el versículo 14 referente a esta fecha tan especial que celebramos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera tomar este pasaje de Isaías capítulo 7, versículo 14. La palabra del Señor expresa cómo el profeta Isaías anunciaba la venida del Mesías años atrás de que sucediera. Y precisamente esto es lo que vamos a leer, la profecía del profeta Isaías en su libro, en el capítulo 7. Si me hace el favor de acompañarme en su Biblia, capítulo 7 de Isaías, verso 14. Fíjese qué hermosa anticipación. Aquí anunciaba el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, la venida del Mesías. Dice la palabra de Dios en Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Qué hermoso pasaje y qué hermosa manera de anunciar la venida del Mesías. Lo anuncia como venido de una virgen. Además dice, llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este Dios ahora está con nosotros y en nosotros, y esa es la mayor razón para celebrar este tiempo, el hecho de que Dios ya no está lejano de nosotros, se ha hecho cercano a través de su Hijo Jesús. Y precisamente esta hora queremos compartir un canto de alabanza a nuestro Dios, un canto en el cual usted seguramente lo habrá de conocer, lo habrá de reconocer, mejor dicho, y le pido que nos acompañe a cantarlo. Este es un canto muy tradicional y muy conocido ya por años. Es un canto navideño, por supuesto, y queremos entonarlo en esta noche especial. Estamos a escasas horas de celebrar la Navidad, así que en esta hora y en el lugar donde usted está viendo esta transmisión, si usted se sabe la letra de este canto, únase a cantar este canto llamado Santa la Noche. Le voy a pedir a mi esposa que me acompañe.
esa noche divina y maravillosa nació nuestro Señor y nuestro Salvador, por lo cual hoy estamos agradecidos, por lo cual hoy le damos las gracias, y ese es el mayor motivo por lo cual celebramos estas fechas, el hecho de que Dios haya enviado a su Hijo unigénito a morir por nosotros, primeramente a nacer, a tomar forma de hombre, para luego subir a una cruz y pagar nuestras culpas, nuestros pecados. Así que esta noche damos gracias a Dios porque estamos a escasas horas de celebrar un acontecimiento maravilloso, el hecho que Dios haya enviado a su Hijo unigénito, a Emmanuel, que representa y significa Dios con nosotros. Y en esta hora queremos expresar nuestros saludos y nuestras felicitaciones, mi esposa y yo. Queremos desearles la mejor de las Navidades. Sé que ha sido un año difícil y les deseamos, a través de esta imagen que estará apareciendo, les queremos desear la mejor de las Navidades en medio de este año difícil, de este año distinto, de esta Navidad también distinta. No olvidemos que el Dios al que adoramos, Él sigue estando en el trono, sigue dominando, sigue controlando nuestra vida, y Él es el mismo. Dios sigue estando con nosotros, no nos ha dejado, aun y cuando muchas veces la salud nos haya dejado, aun cuando el trabajo ya no lo tengamos, aun cuando quizá un familiar ya no esté con nosotros. Dios, el Emmanuel, sigue estando con nosotros y Él es fiel. Así que a través de esta tarjeta que les presentamos, les queremos desear, mi esposa y yo, feliz Navidad, y también a todos los hermanos de la iglesia, a la familia de Casa de Dios, a cada uno de ustedes les deseamos una muy feliz Navidad, una bendecida Navidad y un tiempo. Deseamos que pasen en armonía, en paz, y sobre todo con la presencia y la paz del Señor en sus hogares. Así que muy feliz Navidad, hermanos. Ahora deseamos pasar al tiempo de la palabra del Señor. Así que si me acompaña, por favor, al Evangelio de Lucas, le voy a pedir que me ayude a buscar, por favor, en su hogar, ahí en su Biblia, Lucas capítulo 2. Vamos a basar nuestra meditación en esta noche en este pasaje de Lucas capítulo 2, y le voy a pedir que lo tenga abierto en el versículo 25 al versículo 26. Voy a repetir la cita y a dar tiempo que todos lo tengamos en nuestra Biblia. Evangelio de Lucas capítulo 2, verso 25 y verso 26. Repito la cita, Lucas capítulo 2, verso 25 y verso 26. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría o que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Una vez más voy a leer, acompáñenme a leer una vez más versículo 25 y versículo 26 de Lucas capítulo 2. Dice: he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría o no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Este pasaje nos habla de un hombre llamado Simeón, que esperaba, dice el versículo 25, la consolación de Israel. El escritor Lucas, o el doctor Lucas, al decir que esperaba la consolación de Israel, se refiere que esperaba la venida del Mesías. Simeón
un hombre temeroso, piadoso, esperaba el momento en que Dios enviaría a su Hijo Jesús a nacer a esta tierra. Esperaba la venida del Mesías. Y este pasaje es un pasaje hermoso en el cual quiero basar esta reflexión en esta hora, en el cual quisiera que meditáramos y reflexionáramos cómo Simeón fue uno de los pocos que pacientemente esperaba la venida de Jesús. Él había, por supuesto, como judío que era, leído las profecías de Isaías, como la que leímos al principio de esta transmisión. Él había estudiado las profecías de Isaías, de Miqueas, los salmos mesiánicos, donde advertían o anunciaban el advenimiento de Jesús, del Mesías. Y Simeón fue uno de esos hombres que anhelaba tanto la venida del Mesías, que era su mayor anhelo antes de morir. Era lo que él anhelaba, el poder ver la venida de Jesús, el Mesías. Por eso el capítulo 2 de Lucas, si me acompaña a leerlo, el versículo 25, una vez más, este hombre quiero mencionar y resaltar que era un hombre piadoso. Al decir la Biblia piadoso se refiere que era un hombre íntegro, dedicado, consagrado al Señor, que mostraba un carácter recto, un carácter íntegro al Señor. Dice el versículo 25, he aquí, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y ese era hombre justo y piadoso, y esperaba la venida del Mesías, o la consolación de Israel, que viene siendo la libertad de Israel. ¿Por qué los judíos en estos años esperaban la libertad o la consolación de Israel? Porque en ese entonces el Imperio Romano tenía sojuzgado al pueblo judío. Si bien es cierto, no eran esclavos como fueron en Egipto, pero sí estaban dominados por el Imperio Romano. Las leyes, los impuestos se los tenían que respetar y respectivamente entregar a la autoridad romana. Así que el pueblo de Israel estaba siendo sojuzgado en esos momentos por el Imperio Romano. Y naturalmente que el pueblo de Israel estaba cansado de ese dominio romano. Por lo tanto, el pueblo judío esperaba al Mesías, que vendría a ser, según la interpretación de algunos judíos, vendría a ser el libertador, vendría a ser el que vendría a liberarlos del yugo romano. Ellos veían en el Mesías como un tipo de Moisés, como un ejemplo de Moisés. Así como Moisés un día llegó y liberó al pueblo de Israel de Egipto, así esperaban en la vida de Jesús o en la persona de Jesús a un libertador. Pero Simeón iba más allá. Simeón entendía que ese niño que nacería en Belén no nada más liberaría a ese pueblo, no sería una misión limitada en cuanto a una liberación militar. No, la liberación que Simeón entendía e interpretaba era una liberación espiritual. Por eso, si me acompaña el versículo 26, dice, le había sido revelado a Simeón por el Espíritu Santo que no moriría o que no vería la muerte antes de que viese al escogido, al ungido, al Mesías del Señor. Por lo tanto, este varón, yo me imagino que este hombre, y según los estudiosos, concuerdan que era un varón de edad avanzada. Era un varón que estaba en su tercera edad realmente. Era un hombre que durante su vida estuvo dedicado al templo, al servicio del Señor. Pero al final de su vida, él tenía ese anhelo de antes de morir, antes de partir de esa tierra, que el Señor le concediera esa petición de su corazón de conocer al Mesías, de estar vivo aún en los días en el que el Mesías vendría a nacer a esta tierra.
esta espera, yo me imagino que fue un tiempo cansado, un tiempo agotador, un tiempo en el que quizás Simeón mismo se preguntaba y se cuestionaba, ¿será que Dios realmente enviará un libertador? ¿Será que el Mesías aparecerá, nos liberará, nos guiará a vencer al Imperio Romano? Yo me imagino que Simeón en su tiempo de espera, en su periodo de paciencia, él tuvo que ejercitar esa paciencia, porque naturalmente era un ser humano como nosotros, Simeón, con inclinaciones a desesperarse también. Así que yo quiero destacar en esta reflexión la paciencia de Simeón por la promesa de Dios. Simeón estaba convencido de que Dios lo haría, pero naturalmente que como a usted y como a mí, Dios nos ha dado promesas también, pero también a nosotros de repente hay días, hay momentos, hay periodos, hay etapas en nuestra vida donde pensamos que quizá Dios ha pasado por alto nuestra necesidad, o que Dios ha pasado por alto nuestra petición, o que Dios ha olvidado las peticiones que le hemos hecho de años atrás. Simeón quizá tuvo días así, que pensó o que pasó por su mente, quizá Dios ya no mandará, quizá Dios ha olvidado enviar al Mesías, quizá no me tocará verlo. Pero Simeón fue ejercitado en la paciencia. Por eso muchas veces nosotros como seres humanos también tenemos ese problema, batallamos para ser pacientes y esperar a las promesas de Dios. Qué difícil es esperar y qué rápido se pierde la paciencia. Muchas veces, querido oyente, para recibir las grandes cosas que anhelamos de Dios o esas peticiones que le hemos expuesto, muchas veces para recibir esas peticiones que anhelamos de Dios necesitamos desarrollar paciencia como Simeón. No sé si fueron 20, 30, 50, 80, 90 años lo que Simeón esperó, pero fue paciente porque sabía que Dios era fiel y que Dios le había prometido que no vería la muerte, es decir, no pasaría de este mundo, no moriría sin antes ver ese deseo realidad, ese sueño, esa petición de conocer al Mesías, al Hijo de Dios en persona. Así que muchas veces a usted y a mí nos corresponde aprender esto de Simeón. Saber esperar el tiempo y las circunstancias apropiadas. Lo repito, debemos muchas veces aprender a esperar el tiempo y las circunstancias apropiadas. Y debemos aprender a vivir, amado oyente, con una santa expectativa de que en el tiempo de Dios sucederá lo que es mejor para nosotros. En el tiempo de Dios son mejores las cosas, pero muchas veces nuestra mente, nuestro razonamiento nos traiciona y nos comienza a presionar y empezamos a razonar y decir, yo creo que yo tengo ya mucho tiempo pidiendo por esto. Yo creo que esto no vale la pena seguir orando. Yo creo que Dios no me ha escuchado. Yo creo que Dios está muy ocupado. Yo creo que Dios ya pasó por alto mi necesidad. Yo creo que Dios con esta pandemia ya se ha olvidado de mi petición. Le quiero recordar, amigo oyente, Dios no se olvida de los deseos y de los anhelos de cada uno de nosotros. El anhelo de Simeón era ver al Mesías antes de morir. Y Dios se lo cumplió. Pero antes tuvo que esperar. Así como a usted y a mí nos toca muchas veces esperar con paciencia las promesas de Dios. Simeón era un hombre justo y piadoso, dice la palabra de Dios. Y dentro de su piedad y dentro de esa justicia que él modelaba y él exhibía, estaba la paciencia. Una cualidad que debemos poseer usted y yo, amigo oyente. Paciencia, paciencia. Debemos esperar así como Simeón supo esperar. Su espera tuvo buenos resultados. La espera de Simeón tuvo buenos resultados. Y lo que esperaba Simeón sí que era ambicioso, amable oyente. Lo que anhelaba Simeón era algo ambicioso.
la petición de Simeón era algo valioso, era algo maravilloso. Él no quería un lujo, él no quería una casa, una propiedad, un carro, un vehículo, él no quería familia, no, él quería conocer personalmente antes de morir al Hijo de Dios. Antes de morir quería ver la consolación de Israel, al menos verlo recién nacido. Y después de eso él ya podía morir en paz y tranquilo. Pero esperaba la consolación, la libertad de Israel por medio de Jesús, el Mesías. Pero este hombre esperó la consolación de Israel que llegaría con el Mesías. Y por tantos siglos, amable oyente, fueron tantos los que habían esperado lo mismo. Durante siglos, antes de Simeón había profetas, Zacarías, Ageo, había profetas que esperaban, el mismo Isaías, el mismo Miqueas, esperaban también la consolación de Israel, pero no por eso Simeón dejó de esperar. Él era único y sus expectativas le pertenecían. No permitió, escúcheme bien, que nada ni nadie le hiciera dudar del obrar de su Dios. Simeón no permitió que la duda entrara en su corazón, que el razonamiento lo traicionara y empezara a decir, bueno, ¿valdrá la pena seguir esperando? ¿Valdrá la pena seguir orando por esta petición? Así como a usted y a mí nos pasa muchas veces. No nos dejemos vencer, seamos como Simeón. Su anhelo, su necesidad permaneció inmutable. Siguió esperando, siguió confiando y la confianza que tuvo en Dios no se quedó defraudada. Simeón fue un hombre que hasta su vejez permaneció esperando la visitación de Dios, el advenimiento del Emmanuel, permaneció pacientemente esperando algo quizá muy ambicioso, que quizá para otros, para su familia, le era difícil de que se cumpliera. Quizá a Simeón lo criticaron, me imagino. Quizá su misma familia, quizá sus vecinos, sus allegados le decían, ¿a poco tú crees? ¿A poco tú crees que vas a alcanzar a verlo? ¿A poco tú crees que Dios te va a contestar esa promesa? ¿A poco tú crees que Dios te va a hacer realidad ese deseo? Simeón se mantuvo firme porque sabía que Dios le había prometido eso. Simeón no dejó de esperar. Él tenía expectativas altas y no permitió que nada ni nadie le hiciera dudar del obrar de su Dios fiel. Una espera con verdadera esperanza. Quizá este hombre Simeón, en sus noches o en sus días de trabajo en el templo de Dios, quizá desde las ventanas del templo en Jerusalén, habrá visto en el campo la luz resplandeciente del ángel. Quizá Simeón habrá escuchado el canto de las huestes celestiales. Quizá Simeón le tocó escuchar, le tocó oír el rumor de que había nacido en la ciudad de Belén el Salvador, el Cristo, el Señor. Quizá por las ventanas de su hogar o del mismo templo le tocó ver la estrella que guió a los sabios del oriente. Quizá al mismo Simeón le tocó escuchar el canto de las huestes celestiales que decían gloria a Dios en las alturas. Eso que estaba sucediendo de pronto encendió en él una vez más la chispa, esa chispa de esperanza, esa chispa de expectación, de entender que lo que Dios le había prometido se lo iba a cumplir, de que Dios es fiel. Lo importante fue que él esperaba no en un ser humano, su esperanza la tenía en Dios. Un Dios que no sabe fallar, un Dios que no sabe defraudar. Por eso, amigo oyente, yo le invito a que su esperanza no la deposite en un hombre, la deposite en un Dios que no sabe fallar. En el Dios del que yo le predico, Él es digno de nuestra confianza. Así como a Simeón le prometió, así le cumplió. Así como Simeón, él esperó años, él esperó mucho tiempo, pero hubo un día glorioso para su vida. Hubo un día de la visitación de Dios a la tierra. Ese día que Dios envió a su hijo a nacer de mujer. Ese día que Simeón un día lo vio llegar al templo en los brazos de su madre. Dijo, por este día valió la pena esperar.
Por este día valió la pena mi vida. Por este día en el que conocí a Jesús, valió la pena esperar. Qué maravilloso momento. No sé si lo puede imaginar usted. El momento en el que Simeón vio realidad la promesa que Dios le había hecho. Es que Dios, amable oyente, Dios nunca falla. Él nunca llega tarde. Él nunca defrauda. Él es fiel a sus promesas. Dios nunca defraudó a sus hijos y nunca los defraudará. Este Dios del que yo le hablo es el Dios que un día a Simeón le prometió. Vaya conmigo a Lucas, versículo 27. Y le hizo sentir por el Espíritu Santo, dice Lucas 2:27. Movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Imagínese esa escena. Simeón llegando al templo, movido por el Espíritu Santo. No era casualidad. Dios en su providencia tenía orquestado que ese día José y María llevarían a Jesús al templo en su acto de purificación. Usted sabe que en la ley judía, después de un cierto tiempo de la mujer haber dado a luz, tenía que ir al templo en el acto de la purificación y presentar palominos, presentar un corderito, en ese acto que la ley tenía establecido para la purificación de la mujer. Así que en ese momento Dios estaba cumpliendo ese plan que tenía orquestado en su providencia. Y ese momento el Espíritu Santo le hizo sentir a Simeón: hijo mío, ve al templo, porque hoy verás realizado tu sueño. Hoy verás realizado la promesa que te hice, porque Dios le había revelado y le dijo, palabra fiel, le dijo: no verás la muerte antes que vieses al ungido del Señor. Por eso el siguiente versículo, el verso 27, dice que movido por el Espíritu Santo. Es decir, él tuvo un sentir, el Espíritu Santo, y le hizo ver que fuera al templo. Dice, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, recién nacido, acababa de nacer, dice, lo trajeron al templo para hacer, lo que le mencionaba ahorita, por él, conforme al rito de la ley. El rito era el evento de la purificación. Dice el versículo 28. Imagínese a Simeón viendo a José y a María, y el Espíritu Santo guió a Simeón y le hizo entender que ese bebito que estaba en brazos, ahí estaba la consolación de Israel, ahí estaba la respuesta al pecado, ahí estaba la respuesta de Dios a la problemática del ser humano. En un niño, en un bebito, entre cobijas, en los brazos de una mujer llamada María, ahí estaba la solución del mundo, ahí estaba la solución del pecado, ahí estaba la solución para nuestras vidas, ahí estaba la reconciliación entre Dios y los hombres en la persona de Jesucristo. Ese niño que estaba en brazos de María, Simeón lo alcanzó a ver, dice el versículo 28, y él le tomó en sus brazos. Qué hermoso momento. Yo me quiero imaginar que Simeón le rodaron lágrimas en sus mejillas. Tanto tiempo esperando, tanto tiempo anhelando. No era un anhelo de tener un hijo él. No era un anhelo de tener una casa. No era un anhelo de tener un carro. No era un anhelo banal y sin sentido. Era un anhelo precioso. Tener en sus brazos y conocer al niño que moriría por sus pecados. Simeón se regocijó, se alegró al tener en sus brazos a su Salvador. ¿Se imagina qué precioso momento? Yo me imagino que los brazos de Simeón temblaban, que sus mejillas rodaban lágrimas de gozo, de alegría. El ver la respuesta de Dios, de tanto tiempo que esperó, dijo, valió la pena esperar. Cómo Dios está consolando y consolará a mi pueblo Israel. Él no quería morir sin antes ver la consolación de Israel. Y Dios fue fiel para con él, se lo cumplió. Y ahí vemos en el versículo 28, él le tomó en sus brazos y bendijo, alabó, exaltó, glorificó a Dios diciendo,
Fíjese la realización de Simeón. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Como diciendo, ahora, Señor, me puedes llevar. Ahora, Señor, estoy listo para morir. Ahora, Señor, estoy pleno. Ahora, Señor, estoy listo para partir. Ya que tú has sido fiel a tu promesa y me has permitido ver la consolación de Israel en el Emanuel, en el niño, en el bebé recién nacido. Simeón dijo, ahora, Señor mío, ahora, como diciendo, ya no hay nada más por qué cumplir, ya no hay nada más por qué vivir, ya no hay nada más que me llene en este mundo, ya viví el momento de conocer a Jesús, ya no había nada más que llenara el corazón de Simeón. Lo que tanto había anhelado, Dios se lo había cumplido. Por eso dijo en palabras Simeón, versículo 29, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Por qué dice conforme a tu palabra? Porque la palabra de Dios es fiel. Como resaltando Simeón, así como me cumpliste, tú me puedes llevar. Le dijo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Si es tu voluntad, estoy listo para morir. Conforme a tus planes, conforme a tu palabra, conforme a tu plan de redención. Porque han visto, qué hermoso el versículo 30, han visto mis ojos tu salvación. ¿Por qué dice eso Simeón? Porque había visto al niño Jesús y lo había cargado. Ahí estaba cargando al Salvador del mundo, al Cordero del mundo, que quita el pecado del mundo. Ese Cordero santo, sin mancha y sin contaminación, que años después iba a ser inmolado en la cruz. Ahí lo tuvo en sus brazos. Pero Simeón lo testifica y lo dice, mis ojos han visto tu salvación. Lo cual, dice el versículo 31, has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para los gentiles también, y gloria de tu pueblo Israel. Ante esto, ¿cómo reaccionó José y María? El versículo 33 dice, y José y su madre estaban anonadados, maravillados de todo lo que se decía de ese bebito precioso. Simeón vivió su momento más maravilloso. El mejor momento de su vida fue tener en sus brazos al Salvador del mundo. Lo que tanto había anhelado, por lo que tanto había esperado, por lo que tanto había llorado, por lo que tanto había gemido, por lo que tanto había clamado, Dios se lo concedió. Esta es la reflexión, amable oyente. Dios es fiel a sus promesas. Que esta Navidad no pierda la esperanza. Que esta Navidad, al contrario, renueve su esperanza en Dios. Renueve su esperanza, su fe y su confianza en Dios. No hay nadie más que no nos vaya a defraudar, solo Él. Él es el único que nos defrauda, amable oyente. El ser humano fallamos y no nos cansamos de fallar. Somos faltos, prometemos y no cumplimos, pero Dios no es como nosotros. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel a su palabra y si Él prometió, Él lo cumplirá. Lo que vivió Simeón es un claro ejemplo de la fidelidad de Dios, de la providencia de Él. Todo sucede conforme a sus planes, por eso no se desanime. Si no ha recibido la petición por la que tanto ha llorado, por la que tanto ha clamado, por la que tanto ha orado, pregúntele a Simeón cuántos años esperó para ver la visitación de Dios, para ver la consolación de Israel. ¿Será que nosotros con 3, con 5, con 10 años ya nos cansamos? Simeón no creo que haya esperado 3 años. Simeón no creo que haya esperado 10 meses, 8, 5 meses. Simeón esperó años, pero nunca dejó de confiar. Sabía que aquel Dios que le había dicho en el versículo 26 le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Amable oyente, Dios que ha prometido a nuestra vida
he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué ha prometido? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué ha prometido? Su palabra dice, yo estoy contigo como poderoso gigante. ¿Qué ha prometido el Señor? Esfuérzate y sé valiente, no desmayes, porque tu Dios estará contigo en donde quiera que fueres. Todas esas promesas y muchas más, Dios ha sido fiel. Esta Navidad, que su esperanza se renueve, que su confianza se restablezca, que este tiempo de Navidad es mi oración, que sea un tiempo de esperanza renovada por lo que Dios hará, por lo que Dios está haciendo y lo que seguirá haciendo. Él no ha dejado de obrar, Él no ha dejado de trabajar, Él sigue haciendo su plan, Él lo sigue ejecutando. Usted y yo debemos ser pacientes, amable oyente. No desespere, no caiga en depresión, en ansiedad, en preocupación, en el afán. Que su esperanza esté puesta en Dios. Así como Simeón no esperó nada más que la visitación, la consolación de Dios a su pueblo. ¿Qué es lo que usted está esperando de Dios? Lo que esté esperando, no pierda la esperanza en Él. No pierda su confianza y su fe en Él. Que no desfallezca, al contrario, que esta Navidad venga a fortalecer su fe. Que este tiempo de Navidad, de reflexión, de meditación en el nacimiento del Señor y en el cumplimiento de sus promesas, porque el nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de muchas promesas que se habían escrito 500, 600, 700 años atrás, y Dios dio fiel cumplimiento a esas promesas. Por eso, amable oyente, no dude. Dios jamás defrauda, Dios jamás falla, Dios jamás deja de cumplir sus promesas. Esta es la reflexión, el mensaje. Acorde a la Navidad, Jesús nació y un hombre, además de los sabios del Oriente, además de los pastores, además de otras personas, otro hombre que esperaba el nacimiento de Jesús, el advenimiento del Mesías, era Simeón. Y aquí acabamos de ver cómo Dios, al traer a su Hijo Jesús a esta tierra, fue un tiempo, un día maravilloso para Simeón. Ver realidad, ver cumplida esa promesa. Como Dios le prometió, así Dios le cumplió. Así como se lo prometió, Simeón, antes de morir, alcanzó a ver aquel Cordero que quita el pecado del mundo, aquel que iba a consolar, a restaurar, a liberar espiritualmente a Israel de sus pecados. Y no nada más Israel, sino al mundo entero. En esta noche, para concluir esta transmisión, quisiera orar. Y esta oración no la hicimos ahora antes de la predicación, ahora la hicimos después de la predicación para hacer una oración especial. Esta vez no de petición, sino de agradecimiento. Porque estamos a vísperas de celebrar la Navidad, estamos a vísperas de celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Y como lo acabamos de leer en Lucas 2, Dios fue fiel para con Simeón. Dios le cumplió esa promesa. Dios no defraudó a su siervo Simeón. El día que él lo vio, dijo Simeón: Dios mío, Señor mío, ahora me puedes llevar. Ahora estoy satisfecho. Ahora mi vida está realizada. No hay nada más que aspiro. No hay nada más que anhelo en este mundo. Mis ojos han visto la salvación de Jehová. Ahora usted, amable oyente, quizá sus ojos todavía no han visto. Quizá en su corazón todavía no está el Señor Jesús. Quizá en su corazón, sus ojos todavía no han visto al Salvador. Quizá su corazón, su alma todavía no conoce a Jesús como su Señor y Salvador. Que esta Navidad, que este mismo momento, que esta noche sea el momento adecuado para que sus ojos vean la salvación de Jehová en la persona de Jesús. Por fe, usted puede ver a Jesús como su Salvador. Aquel niño que nació en Belén nació
para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted, amable oyente, si no conoce a Jesús, venga en arrepentimiento y fe a Él. Entregue su corazón, rinda a Él su vida y dígale: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Oremos en esta noche y demos gracias al Señor por enviar a su Hijo Jesús, y que esta Navidad, que el día de mañana sea una noche de paz, sea una noche de armonía en su familia, en su hogar. Y no olvide, antes de cenar, hacer una oración de agradecimiento por el verdadero motivo de la Navidad, porque Jesús vino a nacer para vivir y morir, para salvarnos a usted y a mí de la condenación eterna. Eso es la razón por la que celebramos estos días. Así que vamos a orar, agradeciendo a Dios el regalo de su Hijo Jesús en Belén de Judea. Señor eterno, gracias por tu palabra, gracias por esta reflexión, esta meditación, Señor, donde hemos visto la vida de Simeón, un hombre que tuvo que ser ejercitado en la paciencia. Su corazón anhelaba, antes de morir, ver la consolación de Israel, ver la liberación de Israel a través de la persona de Jesús. Tú le concediste esa petición, Señor. Y este pasaje, Señor, esta reflexión, es mi oración, es mi ruego, que haya impactado nuestro corazón, Padre, para si hay alguno de nosotros que ha desfallecido, que se ha desanimado porque no ve la respuesta a su oración. Que veamos y nos identifiquemos con la vida de Simeón, entendiendo que tú eres fiel, que tú no defraudas, que tú eres digno de nuestra confianza, Señor. En esta hora te queremos dar gracias, porque así como a Simeón un día le hiciste realidad ese anhelo que tenía, ese deseo que tenía de antes de morir conocer al Hijo de Dios en persona, ver la salvación de Israel en la persona de Jesús. Tú le concediste en tu soberanía y en tu providencia, le conociste conocer e incluso cargar a ese Cordero que quita el pecado del mundo, a Jesucristo, Señor. Él pudo ver, y la palabra de Dios lo expresa de esa manera. Él, después de cargar y de tener a Jesús en sus brazos, dijo: ahora despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos al Salvador. Gracias, Señor, por enviar a Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por este tiempo, porque será una Navidad diferente, pero es importante recordar, Señor, que aun y cuando haya enfermedad, aun y cuando haya desempleo, aun y cuando haya problemas a nuestro alrededor, no olvidemos que Dios sigue estando con nosotros, que el Emmanuel sigue estando con nosotros, Dios con nosotros, y nunca nos dejará solos, Señor. Tú sigues acompañándonos en nuestros días más difíciles, en nuestras noches más tristes. Dios está con nosotros. Gracias, Emmanuel. Gracias, oh Dios eterno. Gracias, Dios poderoso, por enviar a tu Hijo Jesús a nacer un día allá en Belén, y ahora lo recordamos, ahora lo celebramos, y jamás dejaremos de celebrarlo, Señor. Aunque haya pandemia, aunque haya enfermedad, seguiremos celebrando que un día Jesús vino a nacer a esta tierra para darnos salvación y vida eterna. Gracias, gracias por el maravilloso regalo de tu Hijo Jesús, porque ese regalo vale la pena esperarlo. Como Simeón, él pudo decir: valió la pena esperar tantos años. Mis ojos han visto la salvación de Jehová. Así, Señor, si hay alguna persona que en esta transmisión tu Espíritu Santo habla a su vida y no te conoce, no se ha arrepentido de sus pecados, obra, Señor, que sus ojos espirituales sean abiertos, y así como Simeón pueda decir: mi vida está plena porque ya mis ojos han visto a mi Salvador. Mis ojos por fe han conocido al Salvador.
de mi alma. Por eso en esta hora yo clamo y ruego por aquella persona, aquel varón, mujer, jovencito, Señor, que no te conoce, Padre, pero que a través de este mensaje, Señor, tu Espíritu Santo ha hablado a su vida. Yo te ruego que también él diga, como Simeón, ahora por fe mis ojos han visto a Jesús, mi Salvador. Señor eterno, que esa sea nuestra mayor satisfacción, conocer y proseguir en conocer más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que ese sea el anhelo de todo ser humano, que ese sea nuestro anhelo, nuestra petición, Señor. Y en esta noche, Padre, nuestro anhelo es que esta época de la Navidad se renueve dentro de nosotros tu esperanza, esa esperanza que tenemos en ti, Padre, en lo porvenir, porque aquí estás, Señor, y en el futuro tú seguirás estando también, Señor. Que esta Navidad sea un tiempo de esperanza renovada, de confianza y fe renovada en ti, Señor. Si este año ha sido duro, que no perdamos la esperanza, Señor, que tú todo lo tienes en tus manos, que no perdamos la fe y la confianza de que tú eres soberano y dominas sobre todas circunstancias, Señor. Que este tiempo de Navidad se renueve dentro de cada oyente la esperanza en ti, Señor. Que no desfallezca, al contrario, que crezca nuestra fe y nuestra confianza en ti. Que seamos como Simeón, esperando la renovación, esperando el consuelo y tu visitación, Señor, a esta tierra. Gracias te damos, Señor. Cualquiera que sea la petición que mi hermano o mi amigo oyente tiene en su corazón, que este mensaje haya traído paz y esperanza a su corazón, de que tú contestarás esas peticiones, Señor, según tu voluntad, Padre. Gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, pedimos que este tiempo de Navidad sea un tiempo de paz para cada familia, para cada oyente, Señor. En este tiempo, Señor, bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos y que podamos disfrutar en familia, Señor, esta maravillosa celebración, Padre. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias por estar al pendiente, amable oyente de esta transmisión. Esperamos que este mensaje haya llegado a su corazón y le haya traído esperanza, haya infundido en usted fe, confianza y una esperanza renovada en nuestro Dios fiel, que Él cumple sus promesas, así como a Simeón Dios le concedió su anhelo y su petición. Dios puede conceder a usted esa petición que tanto ha clamado a Él. Así que en esta hora nos despedimos, no sin antes recordarle, mañana jueves, Dios mediante, es tiempo también, no olvidemos, ¿verdad?, de registrarnos para el servicio del próximo domingo. Si Dios nos concede la vida y la salud, registrémonos para estar presentes en el servicio el día domingo. Una vez más, y antes de despedirnos, la familia de la iglesia Casa de Dios, y mi esposa y un servidor, les deseamos a cada uno de ustedes, amables oyentes, una feliz Navidad y un tiempo de paz, de armonía, de bendición y de presencia del Señor en sus hogares. Así que en esta noche, el día de mañana y pasado mañana, que tengan una feliz Navidad y un tiempo de bendición con sus familias. Cuídense mucho, Dios les bendiga y feliz Navidad.